El tren tarareaba constantemente, mientras cortaba la brumosa mañana, pero dentro de sus opulentos carruajes, se gestaba una tormenta silenciosa. Agatha Marple se sentó con su cuaderno abierto, sus ojos afilados atrapando cada mirada, cada expresión oculta a su alrededor. Hace mucho tiempo que había sabido que detrás de cada sonrisa, había un secreto, algunos más peligrosos que otros. A medida que el tren avanzaba, como una torre de Eiffel en la distancia, ella no podía dejar de preguntarse, ¿qué era lo que estaba sucediendo aquí? ¿Quién tenía un secreto? ¿Y cuál de esos secretos era más peligroso que los demás? Su próximo engaño, el distrito de Montmartre en París brillaba debajo de la brumosa luz dorada del sol de la tarde, arrojando un brillo etéreo sobre los adoquines, como si las calles hubieran sido sumergidas en oro líquido. El aire estaba lleno de las llamadas de los vendedores ambulantes, sus voces se mezclaban con el rico aroma de las castañas de tostado, mientras que un sabor casi acre de trementina flotaba desde los estudios de artistas cercanos. El ruido rítmico de los carruajes tirados por caballos que pasaban se mezclaba con la sinfonía de los artistas callejeros, su música a la deriva desde las bulliciosas terrazas de los cafés, que alineaban las calles, cada momento vivo con movimiento y risas. Por encima de todo, la majestuosa cúpula de Sacré-Cœur se alzaba serenamente, un símbolo de paz eterna contra el pulso vívido del distrito bohemio. A continuación, para la mayoría, Montmartre era un paraíso de libertad artística, un santuario donde el abandono imprudente y la creatividad desenfrenada florecían en cada esquina. Pero para Agatha Marple, fue algo mucho más intrigante, un lugar lleno de contradicciones, un lienzo enmarcado por la belleza dorada, pero moteado con tonos más oscuros debajo. Vestida con un simple abrigo gris y un sombrero modesto, su figura se mezclaba sin esfuerzo en la multitud, moviéndose por las calles con el ritmo deliberado de alguien que no tenía una cita apremiante, pero sí todo para observar. Sus manos estaban ocupadas, una agarraba una guía muy usada de París, mientras la otra sostenía un pequeño cuaderno de cuero donde anotaba sus pensamientos, ocasionalmente deteniéndose para tomar notas cuidadosas. Para una extraña, podría haber parecido solo otra inglesa ordinaria atrapada en el romance de París, pero los tranquilos ojos azules de Agatha eran afilados, absorbiendo cada cambio sutil de expresión, cada interacción fugaz, cada historia tácita que se desarrollaba a su alrededor. Su mente siempre estaba en el trabajo, uniendo el rompecabezas del comportamiento humano, mientras su mirada se movía sin esfuerzo de una cara a la siguiente. Esa tarde, el destino de Agatha era la Galería Bellamont, un lugar modesto pero respetable escondido entre una pizzería y un tabaconista. La galería organizaba una exposición con las obras de artistas prometedores, un escenario perfecto para mezclarse con la élite creativa de la ciudad. En el interior, el aire estaba grueso con los olores de pintura al óleo, perfumes caros y el débil almizcle de ropa recién prensada. La galería estaba llena de una mezcla ecléctica de personas, cada una más ansiosa por ser vista que por apreciar el arte en sí. Agatha examinó la sala con el cuidadoso escrutinio de un observador experimentado. Sus ojos escaneaban a la multitud como un observador de aves que catalogaba una nueva especie. Estaba el crítico de arte demasiado entusiasta, cuyo cigarrillo se disparó drásticamente mientras hablaba, ajeno al humo que se acurrucaba alrededor de sus dedos. Cerca un joven pintor nervioso se cernía cerca de su último trabajo, su postura tensa, casi como si temiera que la pintura en sí misma pudiera traicionarlo. Una mujer cubierta de perlas estaba frente a un lienzo, su expresión de indiferencia calculada mientras evaluaba el arte, como si estuviera comparando su valor con el de sus propias joyas.
Pero no fueron las pinturas las que fascinaron a Agatha. Era la gente, las negociaciones silenciosas del poder, la competencia sutil, y la tranquila desesperación que se aferraba a cada conversación. Magnífico, ¿no? Una voz interrumpió sus pensamientos, suaves y cálidas. Agatha se volvió, y su mirada se encontró con los ojos de una joven parada a su lado. Tenía el cabello castaño rojizo, recogido en un nudo, y su ropa estaba manchada con una paleta de colores apagados. Las manos de la mujer, callosas y salpicadas de pintura, eran un testimonio de una vida dedicada al servicio del arte. Los labios de Agatha se curvaron en una pequeña sonrisa, mientras estudiaba la caótica espiral de color que la mujer había señalado. «Tiene vitalidad», respondió pensativamente, sus ojos entrecerrándose mientras observaba las frenéticas pinceladas. Aunque me pregunto si el artista tenía más intención de expresar su alma que de comunicarse con su audiencia. La fuerte risa de la mujer tomó por sorpresa a Agatha, el sonido rico en autoconciencia. «No te equivocas, es mío, Margot Hayes», agregó, su tono repentinamente ligero, como si la entrada no tuviera peso. «Y acabas de nombrar mi mayor miedo, que mi trabajo solo me hable a mí». Agatha inclinó su cabeza, su expresión se ablandó. «Tonterías, tiene una honestidad cruda que es bastante convincente». «Agatha Marple», dijo, ofreciendo una mano, atento a la historia del arte. Las dos mujeres conversaron brevemente, pero la mente aguda de Agatha ya estaba en el trabajo, dirigiendo sutilmente la conversación para aprender más sobre las circunstancias de Margot. Más tarde esa noche, Agatha se encontró en un asunto más lujoso, una gala organizada por el extravagante comerciante de arte Victor Lemot. El Salón Dorado estaba repleto de artistas, críticos y patrocinadores ricos, sus voces elevándose en un crescendo de chismes, risas y murmullos. Agatha se movió a través de la multitud como una pizca de humo, su presencia apenas notada, mientras escuchaba fragmentos de conversación que parecían tener más significado del que sugerían las risas. «¿Has visto a Leila últimamente? Siempre revoloteando como una polilla hacia la llama más brillante», susurró una mujer, su voz goteando con una mezcla de envidia y desdén. «Tiene que hacerlo». «No», su compañero respondió, una nota de cinismo amarrando sus palabras. «Una chica así no sobrevive en Montmartre, sin hacerse indispensable». «¿Indispensable a quién?», preguntó la mujer, su curiosidad despertada. «Oh, elige, Ethan, Víctor, incluso Claudine, aunque ella nunca lo admitiría», respondió el hombre, su tono bajo, casi conspirador. «La niña recoge secretos como otras, recolectan postales. Se puede llegar a ella». La atención de Agatha se agudizó a la mención de Leila. Aunque no dio una señal externa de su interés, el nombre se quedó en su mente. Algo sobre la forma en que se había dicho, como un hilo suelto que suplicaba ser arrastrado, lo preparó para más tarde. A la mañana siguiente, cuando las campanas distantes de una iglesia sonaron suavemente en las primeras horas, Agatha se sentó en una pequeña terraza de café, saboreando una taza de té y revisando sus notas. El peso de los eventos del día anterior colgaba en el aire, pero fue una conmoción en la calle lo que llamó su atención. Al salir de su asiento, siguió los sonidos de las voces elevadas para encontrar una pequeña multitud reunida fuera de un estudio. Una mujer joven, su rostro pálido y rayado de lágrimas, estaba siendo escoltada por dos oficiales. El corazón de Agatha se saltó mientras la reconocía al instante. «Margot Hayes. Ella estaba aquí», murmuró alguien de la multitud. «La vi». La efilada mirada de Agatha pasó junto a la multitud. Sus ojos se encerraron en la puerta abierta del estudio. A través de la estrecha brecha, vislumbró el caballete volcado, los papeles dispersos, y la inconfundible mancha carmesí
que se extendía por el piso de madera. Una figura yacía caída en la esquina, inmóvil. El comportamiento tranquilo de Agatha permaneció inútil, aunque dentro se había encendido una chispa de intriga. Dio un paso atrás, su mente ya cambiando al modo detective. Este no era un crimen ordinario, era un mensaje. Mientras la multitud zumbaba con especulación y confusión, la mente de Agatha se aceleró. La red de secretos y la ambición enredada en Montmartre estaba a punto de desentrañarse de la manera más inesperada. Montmartre, con su laberinto de calles empedradas y farolas parpadeantes, siempre había sido un lugar donde la luz y las sombras bailaban en una delicada armonía, pero esa mañana, era como si las calles hubieran traicionado sus propios secretos. En el corazón del vibrante caos del distrito, yacía el marcado e inquietante silencio de una mujer muerta, y un joven artista cuya vida acababa de ser volcada. Mientras Margot Hayes fue escoltada por los oficiales, sus manos temblaban y su mirada distante. Agatha Marpel, siempre el observador silencioso, deslizó a través de la multitud de reunión. Su mente ya tejía una red de posibilidades. Un cuerpo, un escándalo y una marea de secretos tácitos. Esto, pensó, era el tipo de rompecabezas que le llamaba como una polilla a una llama. El sol de la mañana se filtró a través de las ventanas con marco de hierro del modesto estudio de Margot, lanzando largas sombras fantasmales en el piso de madera desgastado. A pesar del desorden dejado por los eventos de la noche anterior, la sala todavía tenía un encanto artístico innegable. Lienzos finales con la mitad de la mitad se apoyaba en las paredes, los frascos de los pinceles yacían dispersos, y el aroma familiar del aceite de linaza se aferraba al aire como un viejo amigo. Sin embargo, no se había confundido la interrupción. La policía había llegado, sus botas pesadas y sus expresiones severas rompieron la tranquilidad del espacio una vez sereno. Agatha entró con la tranquila gracia de alguien que había aprendido durante mucho tiempo a mezclarse con el fondo, agarrando su guía y cuaderno, su rostro la máscara perfecta de curiosidad. Había informado a los oficiales de la puerta que era simplemente una historiadora de arte, fascinada por la rica historia artística de Montmartre. Una afirmación que habían aceptado sin duda, verla como nada más que una inglesa inofensiva y de cabello gris, con una inclinación por hacer demasiadas preguntas. En el interior, la mirada aguda de Agatha se movió a través de la habitación en un movimiento rápido y practicado, que podría haber sido confundido con la mentalidad ausente. Pero cada detalle fue catalogado cuidadosamente en su mente. El chaise-longue volcado, donde se había encontrado el cuerpo, el jarrón roto que yacía en una piscina de flores dispersas y las débiles manchas de carmesí en el piso de madera, que casi parecía pulsar con una historia oscura propia. Se movió hacia el caballete, donde se encontraba la última pintura de Margot, un retrato incompleto, las pinceladas audaces e inquietas, como si la propia artista hubiera estado tratando de verter algo caótico en el lienzo, algo más allá de los límites de lo que se podía capturar en pintura. Cerca, una paleta abandonada yacía en el piso, sus colores son vibrantes y dispersos, como si hubiera sido descartado a toda prisa. Agatha se agachó ligeramente, sus ojos se estrechaban cuando notó algo extraño, una leve mancha de pintura verde debajo del caballete, su tono casi joya en su intensidad. Levantándose, cambió su mirada al vestido desechado de lila, cuidadosamente doblado por un oficial. Una racha de pintura de color rosa pálido empañó la tela, un extraño detalle que llamó la atención de Agatha. La mancha verde en el piso no coincidía con el rosa en el vestido, y ninguno de los colores apareció en la paleta que Margot había estado usando. Era una discrepancia que permaneció en su mente,
tirando de ella como un hilo que necesitaba ser desentrañado. Luego, los ojos de Agatha se mudaron a una pequeña joyería que descansaba sobre la mesa de evidencia. Un colgante, delicadamente tallado de ónix negro, enmarcado en una intrincada filigrana. A primera vista, parecía poco notable, pero los instintos de Agatha le dijeron lo contrario. Una mujer joven en Montmartre no usaría esa pieza sin razón. Su mirada se trasladó a Margot, sentada encorvada en un taburete bajo, con la cabeza enterrada en sus manos. Los ojos de la artista estaban inyectados en sangre, con las manos temblorosas mientras agarraba un pañuelo. Sus labios se movían en palabras susurradas que parecían formar las explicaciones que no podía hablar en voz alta. Agatha se acercó a ella en silencio, estableciéndose en un taburete cercano. «Señorita Hayes», dijo su voz suave pero lo suficientemente firme como para romper los pensamientos en espiral del joven artista. Margot levantó la vista, sobresaltó, su rostro de lágrimas traicionó momentáneamente la conmoción del reconocimiento. «Oh, eres tú», susurró, su voz temblando. «No deberías estar aquí. ¿Creen que lo hice?» La expresión de Agatha se suavizó, sus ojos escaneando el pánico crudo en los ojos de Margot. «¿Qué opinas?», ella preguntó suavemente. La voz de Margot se agrietó cuando ella respondió: «No lo sé, la encontré así. Se suponía que debía modelar para mí esta mañana. Cuando llegué, su aliento se enganchó, su voz vaciló. Ella ya se había ido. Y juro que no la lastimé, no pude». Agatha la estudió atentamente, señalando el terror que irradiaba de Margot. No era el miedo a alguien atrapado en una mentira, sino la desesperación de una persona empujada a una pesadilla que no podían controlar. Agatha extendió la mano, colocando una mano sobre el temblor de Margot. «No te preocupes, querida, te creo». Margot parpadeó, sus labios temblando mientras susurraba: «Sobrado, ¿por qué me creerías? Porque tienes el temperamento de un artista, no un asesino», respondió Agatha. Su sonrisa es una mezcla de calidez y comprensión, y debido a que la escena no se ajusta al todo la historia que están contando, las palabras parecían colgar en el aire, embarazadas de significado, ya que la mente de Agatha comenzó a reconstruir las extrañas inconsistencias que permanecían como fantasmas en la habitación. Esto estaba lejos de ser un caso simple, era una red de intriga, donde cada detalle era una pista, y cada paso los llevó más profundamente en el laberinto de los secretos que Montmartre mantenía escondido debajo de sus vibrantes y caóticas calles. Mientras el anochecer se asentaba sobre Montmartre, sus calles empedradas, una vez vibrantes con la energía del día, ahora susurraban una oscuridad oculta. La sombra de una tragedia ya había comenzado a tomar forma. Una mujer muerta en el corazón, su vida apagó antes de que su pincel incluso hubiera tocado el lienzo. Agatha Christie, siempre el observador, había caído a través de la multitud, como una sombra misma, inadvertida pero muy consciente. Su mente ya reunía los fragmentos del rompecabezas. La policía había acordonado el estudio, sus torpes intentos de mantener el orden solo destacando el trastorno que había superado el espacio. En el interior, Agatha se quedó en silencio en medio de ella. Sus ojos escaneaban la habitación con la precisión de un investigador experimentado. El débil aroma del aceite de linaza aún se aferraba al aire, un contraste con la presencia escalofriante de la muerte que ahora dominaba el estudio. Margot Hayes, el artista en el centro de esta red, se sentó temblando en la esquina, con los dedos de un pañuelo entrelazados, su aliento poco profundo de pánico. Sin embargo, no era su conciencia culpable lo que Agatha sospechaba, más bien, fue la red de conexiones la que parecía demasiado enredada para ignorar. El estudio de Margot, aunque modesto, había sido una vez un santuario de creatividad,
pero ahora era una escena de caos. El lienzo, una vez una promesa de algo nuevo, se situaba medio terminado, las pinceladas salvajes, como si el artista hubiera estado en un frenesí, pero eran los detalles que Agatha ya había notado. La silla volcada donde se había encontrado el cuerpo de Lila, el jarrón destrozado en el piso, y la leve mancha de pintura carmesí, que aún se aferraba a las tablas de madera. Cada una de ellas era una pista, demasiado sutil para que los oficiales lo reconocieran. La mirada de Agatha cambió al caballete, donde el retrato en progreso llamó su atención. Estaba inacabado, pero hablaba mucho del alma inquieta del artista. Pero fue la mancha de pintura verde debajo del caballete, la que le llamó la atención, un detalle inesperado en un lugar donde no debería haber estado. La paleta de Margot, todavía vibrante con el caos, no había usado este tono. Fue solo cuando Agatha se acercó al vestido descartado, el vestido de Lila, que lo vio una racha de pintura de color rosa pálido que marcaba la tela. Un extraño contraste, especialmente cuando se combinaba con el verde en el piso. El misterio se profundizó. Una inspección adicional reveló un colgante sobre una tabla de pruebas. A primera vista, parecía ordinario, un cameo ambientado en ónix, delicadamente filigreado, pero los instintos de Agatha gritaron lo contrario. Ninguna mujer joven en Montmartre usaría tal artículo a menos que tuviera un significado más profundo. Su tranquila conversación con Margot, aunque breve, confirmó lo que Agatha ya sabía. El pánico del artista era real, pero no el tipo que esperaría de un asesino. La mente de Agatha ya estaba funcionando, uniendo las piezas de este enigma. Ella deambuló afuera. Su mente giraba con las preguntas que quedaban sin respuesta. Los artistas con los que se encontró, la melancólica Etienne, el resbaladizo Víctor Lemoy, la Claudine de lengua afilada, todo parecía ocultar secretos, motivos oscurecidos por personas cuidadosamente elaboradas. Etienne había hablado de la complejidad de Lila, una mujer que podía inspirar y atrapar, mientras que Víctor había aludido a los coqueteos de Lila con peligro, un tema que manejó con molestias. Claudine, en su rígido desdén, había pintado a Lila como una distracción, una fuerza que causó el caos donde quiera que fuera. Sin embargo, cada comentario, cada interacción, solo sirvió para profundizar la curiosidad de Agatha, como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar, pero no completamente. Más tarde, en Le Chat Noir, la atmósfera de la tarde estaba llena de energía bohemia, pero los pensamientos de Agatha permanecían en la revista que había encontrado entre las pertenencias de Lila. Estaba llena de bocetos, un retrato a medio terminar de un hombre, un mapa de las calles sinuosas de Montmartre, y en particular, una imagen recurrente de un colgante, la misma que Lila había usado la noche de su muerte. Era como si Lila hubiera sabido algo, o alguien, y había dejado un sendero para que alguien lo siguiera. Agatha, sentada en el débil café, observó el remolino de los clientes del café. Su mente mapeaba el laberinto de mentiras, secretos y traiciones que se escondían justo debajo de la superficie de las pintorescas calles de Montmartre. Ella sonrió débilmente. La emoción de la persecución se afianzaba. El juego, ella sabía, acababa de comenzar. Cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Lila, Agatha se sentó en silencio en su escritorio. El rítmico golpe de su lápiz hacía eco en la habitación tranquila, mientras su mente aparecía, uniendo el rompecabezas que había comenzado a tomar forma. El colgante que se había encontrado alrededor del cuello de Lila no era una mera pieza de joyería, era un símbolo, una clave para un mundo oculto, uno en el que Lila se había enredado sin saberlo. Los ojos de Agatha escanearon los bocetos dispersos a través de la mesa, cada uno más críptico que el último,
revelando vínculos con reuniones clandestinas y los oscuros pasajes de Montmartre, donde el peligro acechaba en cada esquina. Al día siguiente, Agatha se paró ante la policía, su voz tranquila y metódica llevando peso mientras presentaba su teoría, vinculando los bocetos, el colgante y la misteriosa muerte de Lila. Este colgante, dijo Agatha, su mirada inquebrantable, no es solo una baratija, es un marcador, tal vez identificando a las personas involucradas en el contrabando de arte robado. Estos bocetos, estos son los lugares que Lila frecuentaba, los mismos lugares donde tuvieron lugar tales tratos. El inspector, un hombre robusto con un bigote encerado, se recostó en su silla, escepticismo evidente en su postura. Madame Marpel, dijo su voz goteando de condescendencia, sus observaciones son intrigantes, pero apenas sustanciales. Estos bocetos no podrían ser más que garabatos inactivos. Y en cuanto al colgante, bueno, no es raro que una mujer joven use joyas. Los labios de Agatha se curvaron en la sonrisa más débil, una mirada de confianza tranquila mientras respondía: por supuesto, inspector, no esperaría que actúes con mera conjetura, pero le sugiero que examine el colgante más de cerca. Es posible que encuentres algo que te has perdido, tal vez un compartimento oculto o un grabado. El inspector la agitó con una risa despectiva. Has estado leyendo demasiadas novelas, madame. Deja el trabajo de detective a los profesionales. Con un asentimiento, Agatha se puso de pie, ajustando sus guantes con movimientos precisos, su expresión una de determinación tranquila. Como desee, inspector, pero recuerde, incluso los objetos más sin pretensiones pueden ocultar los secretos más notables. Sin inmutarse por su despido, Agatha continuó su investigación por su cuenta, siguiendo el rastro en el diario de Lila. Un boceto, en particular, una puerta de hierro oxidado adornada con rosas, la llevó al Aro Noir, un cabaret famoso por su atmósfera ahumada y su discreta clientela. Cuando Agatha entró, la tenue iluminación y las cortinas de terciopelo creaban un aire de misterio, con las tenues cuerdas de una melodía sensual tocando desde el pequeño escenario. Se sentó discretamente en una esquina, sus ojos escaneando la habitación, y pronto su atención se centró en una mesa donde Víctor Lemoy, un traficante de arte suave, se sentó frente a un hombre cuyas características afiladas coincidían con uno de los bocetos en el diario de Lila. Conversaron en tonos silenciosos, sus rostros velados en secreto. Los ojos afilados de Agatha atraparon el brillo de un colgante idéntico al que Lila había usado. Cuando salió del cabaret, una sensación repentina e inquietante se arrastró sobre ella. Una sensación de ser observada. Se movió rápidamente a través de las calles retorcidas, pero la sensación permaneció, como una presencia invisible que la siguió en cada paso. Ella se metió en un callejón, mezclándose en las sombras, esperando. Momentos después, apareció una figura, un hombre joven, su construcción alta y evidente debajo de su abrigo. Sus ojos se lanzaron nerviosamente, y cuando él se acercó a ella, Agatha habló, su voz tranquila y precisa. ¿Puedo ayudarte, monsieur? Sorprendido, el hombre tropezó con sus palabras, su grueso acento francés traicionó su nerviosismo. Yo solo estaba siguiendo, tartamudeó. El tono de Agatha cambió, débilmente divertido, cuando ella respondió: un consejo, joven, si vas a seguir a alguien, trata de ser más sutil. Ahora, ¿quién te envió? El hombre dudó, antes de dar un paso atrás, sus pasos resonando en el callejón vacío. Agatha le permitió huir, sabiendo que había descubierto la verdad. Alguien la estaba observando, lo que significaba que estaba en el camino correcto. Más tarde esa noche, en la privacidad de su habitación, Agatha dio vuelta al colgante en sus manos,
sus dedos rozando su intrincada filigrana. Con un clic tranquilo, se abrió un compartimento oculto, revelando una pequeña nota plegada. Sus ojos escanearon la nota, simple pero condenatoria, que llevaba una lista de iniciales y sumas de dinero correspondientes. Varios de los nombres eran familiares, patrones de la escena artística de Montmartre, todos con lazos con el mundo subterráneo del arte robado. Este descubrimiento tenía el poder de desentrañar todo, y Agatha estaba decidida a seguirlo hasta el final, sin importar el costo. Incluyendo a Victor Lemoine, estaba claro que la participación de Lila en una peligrosa operación de mercado negro ya no era una mera sospecha. La evidencia había tomado forma como un tapiz retorcido, y ahora Agatha casi podía sentir las sombras de su asesino acechando. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción y conocimiento, cuando las piezas del rompecabezas se hicieron clic lentamente en su lugar, pero la imagen completa aún le era esquiva. Extinguió la lámpara, su mente acelerada, planeando su próximo movimiento. El laberinto de secretos de Montmartre se desenrollaba, hilo a hilo, y Agatha Marple no tenía intención de permitir que permaneciera enredado por mucho tiempo. El estudio se quedó en silencio, salvo por un crujido ocasional de las tablas de madera, bajo los zapatos gastados de Agatha. El aroma de la trementina se aferraba al aire, mezclándose con la débil y metálica espiga de sangre seca, un sombrío recordatorio de la violencia que había ocurrido allí. Margot Hayes, pálida y temblorosa, había dado acceso a Agatha al estudio a regañadientes, después de ser despedida como nada más que una turista entrometida por el brusco inspector. Pero los ojos agudos de Agatha no se perdieron nada mientras recorría la habitación con una determinación enfocada. Su mirada se extendió por el espacio desordenado, cada pequeño detalle grabado en su mente. Hizo una pausa junto a la silla volcada, sus dedos cepillando la tela ligeramente. Aunque las manchas de sangre habían sido eliminadas, una oscura corriente subterránea de violencia aún colgaba en el aire, como si la habitación misma hubiera sido contaminada por la reciente tragedia. Su atención se desvió hacia un cofre de madera maltratado escondido en una esquina, su superficie empañada por años de uso. Agatha se agachó para abrirlo, revelando una caótica mezcla de tubos de pintura, pinceles y cuadernos de bocetos. Mientras revisaba el contenido, sus dedos rozaron algo inusual, un fondo falso. Con un giro hábil de su muñeca, se soltó el panel, revelando un compartimento oculto. En su interior yacía un paquete de cartas, atado con una cinta deshilachada. El papel estaba gastado, la tinta se manchaba en algunos lugares, pero la letra se mantenía delicada, precisa. Agatha desplegó la primera carta y leyó su contenido. Mi querido, eres la luz en mis días oscuros, la musa que colorea mi mundo. Anhelo el día en que podamos dejar de lado estos secretos y vivir abiertamente, sin miedo. La carta no estaba firmada, pero los sentimientos eran claros. Estas eran cartas de amor, escritas por Lila a alguien desconocido. La frente de Agatha se frunció mientras las implicaciones comenzaban a tomar forma. ¿Quién era este amante? ¿Y por qué Lila había ido tan lejos para ocultar estas cartas? Más importante aún, ¿podría esta conexión secreta proporcionar un motivo para el asesinato? Más tarde esa noche, Agatha se encontró recorriendo las estrechas calles de Montmartre, los adoquines resbaladizos por la lluvia reciente. Su investigación había sido guiada por una de las cartas de Lila, que mencionaba un nombre que la había llevado a un pequeño café en Rue d'Avis. El café estaba débilmente iluminado, y sus pocos clientes intercambiaban miradas furtivas, cada uno claramente cargado con un secreto demasiado peligroso para revelar. Agatha ordenó una copa modesta de vino, y se sentó en la parte trasera,
sus ojos escaneando la habitación, alerta a cualquier señal del hombre que había venido a encontrar. Entró una figura, con un sombrero bajo sobre su frente. Deslizó una nota doblada al camarero antes de desaparecer en la noche. Los instintos de Agatha se agitaron, su pulso se aceleró. Observó cómo el camarero miraba la nota, luego la guardaba en su delantal, sin hacer un movimiento para reconocerla. Saliendo de su asiento, Agatha dejó su vino intacto, y entró en la fresca y tranquila noche. Las calles de Montmartre estaban misteriosamente solitarias a esa hora. Al bajar por un callejón estrecho, escuchó el más leve eco de pasos detrás de ella. Ralentizó su ritmo, su mano apretó el mango de su paraguas, los pelos en el cuello de su nuca se erizaron, los pasos se aceleraron, y giró justo cuando una figura se abalanzó desde las sombras. Su rostro estaba oculto por una bufanda negra, pero la voz de Agatha sonó firme y dominante. «Quédate atrás». La figura dudó por un momento, el tiempo suficiente para que Agatha empujara la punta de su paraguas contra su estómago. El asaltante enmascarado retrocedió, maldiciendo en francés, antes de retirarse en la oscuridad. Agatha enderezó su abrigo, su pulso estable a pesar de la casi colisión. «Amateurs», murmuró en voz baja, reanudando su caminata con un aire compuesto. A la mañana siguiente, Agatha regresó al estudio de Margot, decidida a profundizar en los suministros del artista. Entre los diversos tubos y pinceles de pintura, algo llamó su atención, una mezcla de pigmentos, demasiado sutil para ser un error. La mente aguda de Agatha se llenó de posibilidades. La escena se estaba desmoronando, pero aún quedaban piezas por encontrar, y no se detendría hasta descubrir el último secreto de Montmartre. Cuando Agatha giró cuidadosamente el tubo de pintura en su mano, la sombra de color verde oliva apagado en su interior llamó la atención, distintivamente diferente de los tonos vibrantes que Margot típicamente empleaba en su trabajo. Se destacó, pero no de una manera que sugiriera creatividad. No, esto era algo mucho más deliberado, una elección tomada con intención, tal vez incluso para ocultar algo. El ligero aroma acre que escapó cuando desenroscó la tapa la hizo detenerse un momento. La pintura no solo llevaba el olor habitual de aceite y pigmento, había algo químico al respecto, algo que sugería que había sido alterada, comprometida. La realización la golpeó rápidamente, no era una simple creación artística. Era una mezcla diseñada para manipular su consistencia o tiempo de secado. Una modificación sutil pero crucial. El recuerdo volvió a su visita a Le Chat-Noir, donde había visto ese mismo verde enfermizo manchado en el manguito de la chaqueta de Etienne Moreau, una firma que ahora resonaba en su mente, demasiado significativa para ignorar. Retiró la tapa sobre el tubo, y lo deslizó en su bolso, el peso presionando contra su costado mientras su mente se aceleraba. Si esta pintura, mezclada con su alteración química, era exclusiva de un artista, podría colocarlos en la escena del crimen. Las cartas, el colgante y ahora esta pintura, cada fragmento de evidencia, comenzaba a formar una imagen mucho más clara, una que no había anticipado. Esa noche, sola en su modesta habitación, Agatha extendió las piezas del rompecabezas delante de ella. Las cartas apuntaban hacia un asunto secreto, pero la identidad del amante todavía era difícil de alcanzar. El colgante hablaba de tratos del mercado negro, sugiriendo una red penal detrás de la fachada artística. Y ahora, esta pintura única, ¿qué significaba? Cuanto más lo pensaba, más convergieron las posibilidades en una conclusión. Alguien dentro del círculo artístico de Margot estaba involucrado, alguien cuyos lazos eran más oscuros de lo que parecían. Ethan Morrow, el escultor melancólico cuya pasión era tan destructiva como artística,
tenía tanto la habilidad como el temperamento para crear tal mezcla. Victor Lemoine, el encantador comerciante de arte con una habilidad innegable de manipulación, podría haber movido fácilmente trabajos robados a través de sus contactos. Y luego estaba Claudine Dubas, el rival más ferviente de Margot, cuyos celos a fuego lento de Lila no era ningún secreto. Cada uno de ellos tenía motivos, pero ¿cuál de ellos tenía el coraje, o la locura para matar? La mente aguda de Agatha conectó los hilos, pero algo aún no se sentó bien. Había una pequeña pieza del rompecabezas que seguía desaparecida, algo que aún no podía poner su dedo, pero lo encontraría. Mañana, ella se enfrentaría a los sospechosos directamente. La verdad, estaba segura, estaba a su alcance, y la sacaría de las sombras, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. A la mañana siguiente, Montmartre estaba cubierto en un amanecer gris brumoso. Las calles, todavía resbaladizas por la lluvia, brillaban debajo de la luz apagada. París, al parecer, todavía estaba despertando, su vitalidad habitual silenciada por la hora temprana. Agatha, sin embargo, ya estaba completamente despierta, su mente afilada y enfocada mientras se preparaba para desentrañar la siguiente capa de este misterio enredado. Había pasado el día anterior sobre los movimientos de Lila, y examinando los bocetos codificados en su diario. Los dibujos, inicialmente un mero rompecabezas para ella, ahora parecían trazar una red clandestina, una serie de reuniones secretas celebradas en los rincones sombríos de la ciudad, un cabaret con poca luz, un estudio de artista aislado, y la trastienda de una galería sin pretensiones. Estos fueron los nodos en una extensa red de tratos ilícitos, un anillo de arte de mercado negro, que operaba bajo la apariencia de libertad creativa. En el centro de todo se encontraba Lila, la hermosa y trágica musa que se había convertido en un peón en un juego mucho más grande. Ella había sabido demasiado, tal vez más de lo que se había dado cuenta, y por eso, había pagado el precio final. Su proximidad a la verdad la había hecho una responsabilidad, y alguien en ese círculo había decidido silenciarla para siempre. La primera parada de Agatha, esa mañana fue el estudio de Ethan Morrow, el escultor atormentado que siempre la había parecido como más artista que artista. Llegó sin previo aviso, su paraguas golpeaba un ritmo constante contra el marco de la puerta, mientras esperaba una respuesta. Cuando Ethan abrió la puerta, su rostro se oscureció al verla. Madame Marple, dijo, su voz llena de irritación. ¿Qué te trae aquí a esta hora? Agatha no se estremeció, su expresión tranquila mientras entraba sin invitación. Curiosidad, respondió sin problemas. Su voz no traicionó la emoción, mientras pasaba junto a él. El estudio estaba abarrotado de esculturas a medias, el aire pesado con el aroma terroso de arcilla y sudor. Agatha permitió que su mirada deambulara por el desorden, sus dedos enguantados rozando las herramientas y frascos de pigmento dispersos por la mesa de trabajo. He estado pensando en Lila, dijo casualmente, su voz conversacional, pero cada palabra fue cuidadosamente elegida. Era una joven fascinante, ¿no? Tantos admiradores, tantos secretos. La mandíbula de Ethan se apretó, sus ojos se estrechaban en un destello de algo cercano a la ira. Sus manos se flexionaron a sus costados, traicionando un destello de energía nerviosa. Ella fue complicada, murmuró. Su voz cayó a un gruñido cercano. Una musa, sí, pero también una distracción. Le gustaba entrometerse en cosas que no le concernían, cosas como la procedencia de ciertas obras de arte. Los ojos de Agatha nunca lo dejaron cuando ella observó su respuesta. La tensión en su voz, la sutil postura defensiva, todo gritó que Ethan sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Pero ¿cuánto era la verdad? Dio otro paso adelante,
El peso de la evidencia en su mente se volvió más pesado en el segundo. El misterio se estaba desmoronando frente a ella, pero era mucho más oscuro de lo que había previsto. Ethan estaba ocultando algo, de eso estaba segura, pero era un secreto que valía la pena matar. Mañana, ella enfrentaría al resto, las piezas del rompecabezas, apuntando en su dirección. Pero la pregunta permaneció: ¿quién tenía más que perder, y quién estaba dispuesto a hacer algo para proteger sus secretos? Mientras Agatha observaba la cara de Ethan parpadear con algo casi imperceptible, una fugaz sombra de miedo cruzar sus rasgos, ella sabía que estaba cerrando. «No sé a qué te refieres», murmuró, pero su voz carecía de convicción, y Agatha podía sentir el temblor de pánico bajo sus palabras. «Oh, creo que sí», respondió. Su voz se volvió más aguda, más fría, mientras daba un paso más cerca, sus ojos reducidos de certeza. «Sabías sobre la operación de contrabando, sabías que Lila se estaba convirtiendo en una responsabilidad, y tú o alguien cercano a ti decidió silenciarla antes de que pudiera derribarlo todo». La mirada de Ethan se lanzó a la puerta, y por una fracción de segundo, parecía listo para huir, pero luego, con un movimiento lento y deliberado, dio un paso atrás, su rostro una máscara de indiferencia fría. «Te sugiero que te vayas, Madame Marple, ahora». Agatha inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos inquebrantables, mientras se inclinaba lo suficiente como para hacer sentir sus palabras. «Me iré cuando tenga lo que necesito», dijo con calma, «no antes». Más tarde esa noche, Agatha se encontró una vez más en los rincones sombreados de la Renoir, el cabaret donde tantos hilos de este misterio retorcido habían comenzado a converger. El bajo zumbido de la música y la risa amortiguada llenaron el aire, pero debajo de la superficie había una tensión innegable. La muerte de Lila había dejado una marca aquí, lanzando una larga sombra sobre los artistas y clientes que una vez la adoraron. Agatha tomó su asiento habitual, sus ojos afilados escaneando a la multitud con precisión practicada. No le tomó mucho tiempo detectar a Victor Lemoine, el traficante de arte cuyo interés en Lila siempre había parecido más posesivo que apasionado. Estaba sentado en una mesa de esquina, un vaso de brandy en la mano, su expresión custodiada, traicionando nada de la ansiedad que Agatha sabía que estaba gestando debajo de la superficie. Con una calma deliberada, se levantó de su asiento y se le acercó. «Señor Lemoine», dijo, su voz suave y autorizada, mientras se deslizaba en la silla frente a él sin esperar una invitación. «Tenemos que hablar». La ceja de Víctor se arqueó con leve sorpresa, pero su sonrisa era débil, sin humor. «Madame Marple», dijo con calidez fingida, «¿a qué le debo este placer inesperado?» Agatha no devolvió su sonrisa. «A Lila», dijo, su tono inquebrantable, «y a la verdad sobre su muerte». La sonrisa de Víctor vaciló por los momentos más breves, y Agatha pudo ver las grietas en su exterior pulido. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero el temblor en su voz le dijo lo contrario. «Oh, creo que lo haces», respondió, inclinándose ligeramente su voz helada. «Usted fue el que la presentó al anillo de mercado negro, ¿no?». La mano de Víctor se apretó alrededor de su vaso, sus nudillos se volvieron blancos, pero permaneció en silencio. Su expresión se endureció en uno de desafío. «Esto es absurdo», finalmente escupió, su voz teñida de ira. «No tienes pruebas». Los labios de Agatha se acurrucaron en una pequeña sonrisa de conocimiento. «¿No?», preguntó, su voz fresca y segura. «Las cartas que escribió, el colgante que llevaba, la peculiar mezcla de pintura que se encuentra en el estudio de Margot, todo lo señala. Manipulaste a los que te rodeaban, los usaste para cubrir tus pistas, pero cometiste un error crítico, me subestimaste». La compostura de Víctor finalmente se rompió,
Su fachada fría se desplomó cuando se paró abruptamente, derribando su silla en el proceso, pero antes de que pudiera huir, 2 oficiales salieron de las sombras, su presencia un testimonio de la cuidadosa planificación de Ágata. Mientras lo escoltaban, Ágata se permitió un breve momento de satisfacción. La red de engaño había sido desentrañada, y la justicia, por imperfecta que fuera, se serviría. Más tarde, cuando Ágata caminaba por las calles tranquilas de Montmartre, el peso del caso aún pesado sobre sus hombros, reflexionó sobre los eventos de los últimos días. El encanto y la opulencia del distrito habían ocultado bien su oscuridad, pero Ágata sabía mejor que nadie que ningún secreto podría permanecer oculto para siempre. Se detuvo en una pequeña terraza de café, ordenó una taza de té, y abrió su cuaderno. El caso estaba cerrado, pero las preguntas que planteó sobre la naturaleza humana, la codicia, los celos, el miedo, lingeraban en su mente. Estos fueron los verdaderos culpables, las fuerzas que habían llevado a Victor Lemoine y otros a traicionar y cometer violencia. Con una leve sonrisa, Ágata bebió su té, sabiendo que más misterios la esperaban, más sombras para iluminar, y como siempre, ella estaba lista para complacer. Más tarde, la galería abandonada en Rue des Marx estaba envuelta en la oscuridad. Su fachada, una vez niebla, se desvaneció y astillada. El polvo se aferró a los lienzos olvidados, y los caballetes rotos esparcidos por el piso, el débil olor a moho en el aire estancado. En el centro de la habitación, Ágata se quedó quieta, su postura sin pretensiones pero su mirada aguda. Cada detalle de la escena fue impreso en su mente. Esta galería, cuidadosamente elegida, era lo suficientemente remota como para evitar los ojos curiosos, pero lo suficientemente central como para garantizar que llegaría Victor Lemoine. La nota que lo había enviado había sido vaga, pero lo suficientemente tentadora como para atraerlo. La mente de Ágata se aceleró mientras esperaba que la pieza final del rompecabezas encajara. La antigua galería de Belmont estaba envuelta en un silencio opresivo. Sus paredes, una vez vibrantes, ahora se desvanecieron por negligencia. El polvo se aferró al aire como un velo grueso. Los restos de obras maestras olvidadas se esparcieron por el piso, abandonadas como los secretos que una vez sostuvieron. Ágata Marel paseó el espacio cavernoso con gracia deliberada, cada paso resonando en el vacío, mientras sus agudos ojos barrían la habitación. Había elegido esta ubicación con precisión, lo suficientemente remota como para evitar los ojos indiscretos, pero lo suficientemente central como para atraer a Victor Lemoine a la red que había hilado meticulosamente. La galería, con su aire de descomposición, era el telón de fondo perfecto para una confrontación llena de amarga verdad. Ella miró su reloj de bolsillo, 11:m, exactamente a tiempo. El crujido de la puerta pesada señaló su llegada. Víctor, siempre la figura pulida, entró con la precisión de alguien que había vivido su vida controlando cada detalle. Su traje a medida, y sus relucientes zapatos interrumpieron el polvo. Calculó cada uno de sus movimientos, pero la inquietud en sus ojos traicionó su exterior tranquilo. Madame Marel, saludó, su voz suave, pero temblando en los bordes. Un escenario bastante dramático, ¿no crees? Galerías abandonadas, cartas misteriosas, somos parte de un melodrama. Los labios de Ágata se acurrucaron en una leve sonrisa, su tono crujiente pero sin ruido. Su expresión se endureció, sus ojos se estrecharon. No tengo tiempo para los juegos, dijo, su voz firme y sin vacilar. Ágata se acercó, su presencia dominando pero tranquila. Los tratos del mercado negro, las obras maestras robadas, las manipulaciones, y luego, cuando Lila se volvió demasiado audaz, demasiado curiosa,
te aseguraste de que ya no pudiera decir la verdad. Por un breve momento, un parpadeo de algo cruzó la cara de Víctor. Culpa, algo más oscuro, pero desapareció tan rápido como apareció. Estás persiguiendo sombras, señora, replicó. La mirada de Ágata nunca vaciló, la única que llevaba lila, un símbolo de su participación en tu anillo de contrabando. Los bocetos codificados en su diario, detallando sus lugares de reunión, y la mezcla de pintura que se encuentra en el estudio de Margaret, a la que solo tú podrías haber tenido acceso. La máscara de cortesía de Víctor se resbaló por completo, su voz se elevó en agitación. Margaret Tace fue la que forjó esas pinturas. Ella usó a Lila como su cómplice. No tenía nada que ver con eso. El tono de Agatha permaneció inquebrantable. Sus palabras cortaron el aire como una navaja de afeitar. Pero uno que no contiene agua. Margaret puede ser ingenua, pero no es una mentirosa. Y a diferencia de ti, Monsieur, ella no tenía motivo para matar. En ese momento, la mano de Víctor se contrajo hacia el bolsillo de su chaqueta. Un instinto desesperado para alcanzar algo, cualquier cosa, pero la voz de Agatha cortó la tensión. La policía ya está en camino. Cualquier movimiento ahora solo sellará tu destino. Por un latido, Víctor dudó, el peso de su propia culpa presionando sobre él. Secretos, luego chantajearme. Ella no entendía lo que tenía en juego, murmuró. La mirada de Agatha era estable, inquebrantable. Ella no me dejó otra opción, espetó. Su voz se elevó con una mezcla de ira y justificación. Si las autoridades se hubieran enterado de la operación, todo lo que había construido habría sido destruido. La cabeza de Agatha se inclinó ligeramente, una mirada de lástima cruzó su cara. Por tu codicia, dijo con suavidad. Antes de que Víctor pudiera responder, el sonido agudo de los pasos resonó desde la entrada de la galería. La cara de Víctor se contorsionó con furia y derrota cuando los oficiales se movieron para contenerlo. Se burló, su voz llena de veneno. La sonrisa de Agatha era débil, pero resuelta. Quizás no, Monsieur, pero la justicia, a su manera, siempre es simple. Siempre encontrará su camino a través de la oscuridad, sin importar cuán apretado intente sellarla. Cuando Víctor fue llevado, Agatha se permitió un breve momento de satisfacción. Miedo, traición, esas fueron las fuerzas que llevaron a las personas a cometer actos inimaginables. La habitación estaba empapada en el débil brillo del crepúsculo. Sombras se extendían a través de las paredes, mientras los ecos de los pasos reverberaban a través de los corredores huecos de la galería. Agatha Marel se quedó quieta, sus pensamientos fuertes como la brisa fresca que agitaba el aire. La galería, una vez llena de vida y color, se había convertido en una tumba para los secretos, y ahora, uno más estaba listo para ser descubierto. El juego había terminado. El orgullo de Víctor Lemoine lo había llevado a este momento, un momento en el que cada mentira cuidadosamente construida había sido destrozada bajo el peso de la verdad. Cuando el reloj en la pared golpeó su timbre final, el silencio fue roto por el lento y deliberado crujido de la puerta de la galería. Víctor entró, su figura alta, su comportamiento controlado, pero sus ojos traicionaron su miedo. La voz de Agatha atravesó la quietud como una cuchilla. ¿Crees que puedes escapar de las consecuencias de tus acciones, Monsieur Lemoine? Has tejido tus redes de engaño durante años, pero incluso los hilos más fuertes se desmoronan eventualmente. Víctor, vestido impecablemente como siempre, entró más en la habitación, sus zapatos pulidos que perturbaban el polvo que se había asentado como una manta sobre el pasado olvidado. No sé lo que crees que has descubierto, Madame Marel, dijo Víctor sin problemas, pero había un parpadeo de incertidumbre en su voz, un temblor que no escapó de la atenta mirada de Agatha. Si has venido a darme una conferencia,
encontrarás que tengo poca paciencia para la teatralidad. Teatro. Los labios de Agatha se acurrucaron en una sonrisa débil y conocida. Oh Monsieur, nunca he sido una persona dada al drama, pero hay algo bastante irónico en resolver un crimen en un lugar que se basó en el engaño. La cara de Víctor se apretó, sus ojos se estrechaban cuando la verdad, una vez esquiva, comenzó a tomar forma. Si has venido a acusarme, será mejor que tengas algo más que mero especulación, escupió. La sonrisa de Agatha permaneció sin cambios cuando dio un paso más cerca, su voz estable pero con una vanguardia. Oh, tengo más que eso, las obras maestras robadas, el anillo de contrabando, los tratos del mercado negro, cada pieza fue meticulosamente reconstruida. Y luego estaba Lila, se hizo demasiado audaz, demasiado curiosa. Era una amenaza, ¿no? El parpadeo del pánico en los ojos de Víctor fue breve pero innegable. Estás agarrando sombras, siseó. Las palabras apenas escapaban de sus labios antes de enderezarse, tratando de recuperar el control. Pero Agatha ya estaba por delante de él, el colgante encontrado con Lila. Hijo, su voz fría e inquebrantable. No eran solo joyas, ¿verdad? Contenía más que solo un valor sentimental. Contenía la clave para su operación. La expresión de Víctor vaciló, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa delgada. Estás equivocada, dijo, su voz atada con un borde de desesperación. Margaret Kayes fue la que está detrás de las falsificaciones, no yo. Ella usó a Lila como su cómplice. No tenía nada que ver con eso. Los ojos de Agatha se oscurecieron. Su mirada perforaba mientras seguía adelante. Una desviación interesante, pero es hueco, Víctor. Por Margaret era muchas cosas, pero no era una asesina. Tú, por otro lado, tenías todas las razones para silenciar a Lila cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas. El aire entre ellos se llenó de tensión, y la mano de Víctor se contrajo hacia su bolsillo, pero la voz de Agatha sonó, fría y dominante. No, por un momento, la habitación estuvo inquietantemente quieta, salvo por los sonidos distantes de la ciudad, sin darse cuenta de la tranquila batalla que se desarrollaba dentro de las paredes de la galería. Los hombros de Víctor se desplomaron, y con un fuerte suspiro, se hundió en una silla, su comportamiento se desmoronó. Ella pensó que podía jugar a ambos lados, murmuró amargamente. Usó su encanto para abrir los secretos, luego chantajearme. No entendía lo que tenía que perder. Agatha se puso de pie, sus ojos llenos de la fuerza tranquila de alguien que había visto a demasiados hombres como Víctor, deshechos por su propia arrogancia. ¿Y entonces decidiste matarla?, preguntó suavemente, la pregunta colgando en el aire, afilada y final. La mirada de Víctor parpadeó hacia ella, sus labios temblando mientras luchaba para mantener el control. Ella era imprudente, espetó, la fachada de calma se deslizó. Si las autoridades se enteraran, todo lo que trabajaba sería destruido. No tenía otra opción. La voz de Agatha se suavizó, aunque llevaba el peso de la inevitabilidad. No, Víctor, elegiste la codicia sobre tu propia humanidad, y al final, esa fue tu ruina. El silencio se rompió una vez más, esta vez por el sonido de los pasos que se acercaban. Dos oficiales uniformados entraron, su presencia un marcado contraste con la tensión tranquila que había envuelto la habitación. El inspector, su bigote temblando de satisfacción, dio un paso adelante, esposas en la mano. Víctor Lemoyne dijo, su voz llena de finalidad: estás bajo arresto por el asesinato de Lila Beaumont y por tu participación en el comercio ilegal del arte robado. La cara de Víctor se torció de furia, pero ahora no había escapatoria. Cuando los oficiales lo escoltaron fuera de la galería, sus ojos se encerraron en Agatha, su voz, un gruñido bajo. ¿Crees que has ganado, Madame Marel?
pero solo has arañado la superficie. El mundo no es tan simple como tus pequeños rompecabezas. Agatha se mantuvo firme, su expresión resuelta, aunque su sonrisa era débil. Quizás no, monsieur, dijo en voz baja, pero la justicia es. La noche se extendió, la ciudad viva con su zumbido habitual de la vida, sus callejones oscuros y sus cafés abarrotados que ocultan sus propios secretos. Agatha regresó a sus modestos cuartos, su mente ya volviendo al siguiente caso, al próximo rompecabezas para resolver. Empacó sus pertenencias con eficiencia practicada, el peso de la investigación aún fresco en su mente. Mientras se sentaba en su escritorio, la tranquilidad de la habitación la envolvió. Recogió su diario, sus páginas llenas de cuidadosas notas y reflexiones. Su bolígrafo se movió a través del papel, un ritmo constante que reflejaba la claridad de sus pensamientos. Naturaleza humana, escribió, es un laberinto de giros y vueltas, que nos lleva a través de las sombras, impulsados por la codicia, el miedo y los celos. Pero siempre hay momentos de luz, los gigantes de la verdad en medio de la oscuridad. Montmartre puede ser un lugar de contradicciones, pero también es un lugar donde la verdad siempre encontrará su camino hacia la superficie. Hizo una pausa por un momento, su bolígrafo flotando sobre la página antes de agregar con una sonrisa, quizás ese es el verdadero arte. Cuando la primera luz de la mañana tocó los bordes del horizonte parisino, Agatha subió a la bulliciosa plataforma de la estación, el aire lleno del clamor de porteros, viajeros y los sonidos del Orient Express, esperando en las vías. Sin embargo, en medio del caos, Agatha se movió con una gracia tranquila, casi serena, cada uno de sus movimientos deliberados y medidos. Se instaló en su asiento con la misma garantía tranquila, su mirada a la deriva hacia la ventana, cuando la ciudad que acababa de dejar comenzó a desvanecerse en la distancia. París, una ciudad de innumerables secretos, desapareció lentamente de la vista, dejando atrás solo sus sombras y susurros, cuando el tren comenzó su viaje a través de la niebla de la mañana. Agatha, nunca para distraerse fácilmente, abrió un pequeño libro que había llevado consigo, un volumen sobre arte impresionista. Aunque la portada estaba cerrada, su curiosidad sobre los artistas de Montmartre la mantuvo entretenida, y se encontró girando las páginas con una sensación de fascinación tranquila. Mientras leía, su mente volvió a las calles laberínticas de Montmartre, a los rostros de los artistas y las enigmáticas figuras que había encontrado. Se recordó a sí misma lo que había escrito en su diario, lo que ahora resurgió en su mente. En cada obra maestra, hay una sombra, un recordatorio de que la luz y la oscuridad coexisten, inseparables y eternas. Agatha cerró el libro por un momento, permitiendo que la idea se asentara en su mente, sintiendo su peso mientras miraba por la ventana. El zumbido rítmico del tren, gentil pero constante, resonó en el lujoso compartimento, mientras los rieles de acero del Orient Express la guiaban hacia nuevas incógnitas, nuevos misterios por descubrir. El tren se sacudió suavemente a lo largo de las vías, y más allá de la ventana, el campo parisino se extendió como una pintura viva, campos dorados que se despliegan en una delicada armonía con grupos de árboles, cuyas hojas brillaban bajo el suave abrazo del sol de la mañana. Agatha se sentó en una contemplación tranquila, su pequeño cuaderno de cuero equilibrado delicadamente en su regazo. Su lápiz mecánico plateado se cernía sobre las crujientes páginas de marfil, listas para capturar las caras que habían poblado sus investigaciones recientes. Agatha siempre había sido una observadora meticulosa de las personas, su mente aguda en sintonía con los detalles más pequeños, una habilidad
que había cultivado durante años de resolver misterios. Las caras con las que había encontrado en Montmartre ahora comenzaron a tomar forma en la página. Cada línea decidida y precisa, los ojos melancólicos de Etty y Moro, la sonrisa serpentina de Victor Lin, los rasgos agudos de Claudine Du, todos grabados con una intensidad que reflejaba las complejidades de sus personalidades. Cada retrato, aunque incompleto, parecía contar una historia por sí sola, reflejando la agitación interna, los secretos y las mentiras de los que habían cruzado su camino. Mientras su lápiz se detuvo momentáneamente, Agatha lo golpeó ligeramente contra su barbilla, su mirada saliendo por la ventana una vez más. A lo lejos, la icónica aguja de hierro de la Torre Eiffel se encontraba centinela sobre la ciudad, su silueta afilada contra el horizonte. La más leve de las sonrisas jugó en los labios de Agatha, ya que consideraba cuántos secretos yacían escondidos en los callejones y salones de Montmartre. Detrás de la risa, el arte y las encantadoras fachadas, había esquinas oscuras donde la verdad había sido enterrada, donde las vidas habían sido destrozadas por la codicia, la traición y la ambición. Se preguntó, ¿qué historias contarían esas calles? ¿Qué fantasmas todavía permanecían allí? El compartimento del tren estaba en silencio, salvo por un murmullo ocasional de conversación entre los pasajeros y el suave tintineo de porcelana, mientras un mayordomo se movía por el pasillo, preparando té para un invitado. Agatha bebió su propio té, saboreando la calidez mientras se extendía a través de ella, ofreciendo un breve consuelo en medio de las ruedas siempre giradas de su mente. Sus pensamientos comenzaron a regresar a la enredada red de eventos que había desentrañado recientemente la misteriosa muerte de Lila Beaumont, la joven musa atrapada entre ambición y vulnerabilidad, y la traición de Victor Lemoine, cuya avaricia finalmente lo había alcanzado. En ese momento, Agatha no pudo evitar sentir un destello de simpatía por Victor. Hombres como él, reflexionó, a menudo comenzaron con pequeñas fechorías, aparentemente intrascendentes, pero a medida que pasaba el tiempo, se encontraron atrapados en las redes de su propia creación sin salida. Agatha le devolvió su enfoque a su cuaderno, agregando una curva delicada al retrato de Margot Ja, un recordatorio de la resistencia del joven artista. Margot había soportado una tormenta propia, pero la había pasado más fuerte, más decidida. Ahora había una fuerza tranquila en su expresión, una sensación de alguien que había resistido lo peor pero se había negado a ser roto por ella. Agatha se encontró admirando la forma en que la joven artista se había reinventado a sí misma, encontrando consuelo en su arte incluso cuando las sombras del pasado se acercaron a ella. Su mente continuó deambulando, moviéndose entre los misterios no resueltos de Montmartre, y los nuevos enigmas que seguramente traería el futuro. Aunque su tiempo en París había terminado, el aroma del misterio aún permanecía en el aire, como un perfume lejano, llamándola. El débil susurro de los papeles llenó el silencio cuando Agatha giró la página en su cuaderno, preparándose para el próximo capítulo en su vida tranquila e impredecible. Ella sabía, en el fondo, que los secretos de Montmartre aún no se revelaban completamente. Que Adele, otra verdad esperando ser descubierta, estaba más allá del horizonte, y Agatha Marple estaría lista para ello. Un día, las pinturas de Margaret colgarían en grandes galerías, superando con creces las modestas exposiciones de Montmartre. Agatha sonrió en silencio a sí misma, mientras hacía la nota final junto al retrato de Margot. El coraje frente a la adversidad a menudo se encuentra en las almas más sin pretensiones. Su lápiz se cernía sobre la página por un momento más, capturando la delicada curva de la sonrisa de Margot, la fuerza tranquila en sus ojos. El zumbido rítmico del tren proporcionó un telón de fondo constante a su trabajo,
pero la paz en el compartimento pronto se rompió con un suave clic, cuando la puerta se abrió. Un hombre bien vestido entró, una figura de riqueza discreta y aseo impecable. Era alto, su traje a medida es agudo y preciso, exudando la tranquila confianza de alguien acostumbrado a las cosas más finas de la vida. Con un guiño educado, hizo un gesto al asiento vacío frente a Agatha. ¿Puedo?, preguntó, su voz suave y sin prisas. Por supuesto, respondió Agatha, su tono tan genial como vigilante. Sus ojos nunca perdieron su afilado foco. El tren reanudó su ritmo constante cuando el hombre se instaló en el asiento frente a ella. Se presentó como Monsieur Dupont, un financiero en su camino a Milán. Su conversación comenzó lo suficientemente cortés, investigaciones agradables sobre el viaje, una apreciación compartida por la grandeza del interior del tren, el suave tintineo de china fina en el fondo a medida que pasaba un mayordomo. Sin embargo, el agudo ojo de Agatha atrapó los parpadeos sutiles de su mirada, atraídos por su cuaderno, apenas oculto la curiosidad burbujeante debajo de la superficie. ¿Un artista, señora?, preguntó, con su voz con interés educado mientras su mirada permanecía en sus bocetos. No en absoluto, respondió Agatha con una sonrisa, su tono ligero, pero su mente afilada como siempre. Simplemente un observador de personas. Me parece que las caras a menudo revelan más de lo que las palabras podrían. Monsieur Dupont se rió a la ligera, pero Agatha notó la ligera contracción en su expresión, un parpadeo de incomodidad, que parecía pasar tan rápido como había llegado. Fue una reacción a la que se había acostumbrado a lo largo de los años. Al parecer, la gente rara vez disfrutaba la idea de ser realmente vistos. Había algo desconcertante al respecto, como si sus fachadas cuidadosamente seleccionadas no fueran rival para la intensidad tranquila de la mirada de Agatha. A medida que el tren atravesó el campo abierto, el paisaje cambió desde la bruma de la ciudad hasta las colinas del campo francés. Agatha devolvió su atención a los bocetos frente a ella. Agregó algunos toques finales, el movimiento fluido de su lápiz capturando la esencia de las personas con las que había encontrado, los ojos melancólicos de Etty y Moro, la sonrisa aguda y calculadora de Victor Lin, las características frías de Claudine Du, dedicativas pero dominantes. Cada cara, aunque incompleta, tenía una historia dentro de ella, una sombra de la verdad que Agatha había descubierto. Una página permaneció intacta, su superficie prístina esperando pacientemente para que se desarrollara el próximo misterio. Agatha sabía que no sería largo. Dondequiera que hubiera personas, había secretos, y dondequiera que hubiera secretos, había rompecabezas que pedían resolverse. El mundo, Agatha a menudo reflexionó, era un vasto e intrincado tapiz tejido con hilos de codicia, amor, celos y miedo, cada uno entrelazado para crear patrones hermosos y trágicos. Sus pensamientos fueron interrumpidos momentáneamente por la voz del director que anunció la próxima estación, rompiendo el hechizo de sus reflexiones. Agatha cerró su cuaderno con un movimiento suave y deliberado, y lo volvió a meter en su bolso, sus movimientos lentos y sin prisas, como si el tiempo mismo se doblara a su voluntad. La ciudad de la luz puede haberse desvanecido de la vista, pero sus misterios, sus verdades tácitas, permanecieron en su mente, vívida y viva, tan tangible como los bocetos que había dibujado. Cuando el tren se detuvo, Agatha ajustó su sombrero, alisando los guantes en sus manos con la tranquila precisión que era su marca registrada. Su mente aguda ya estaba volcando por las posibilidades que se adelantaban. Otra historia, otra red de mentiras, secretos y verdades se desarrollaba más allá del horizonte, y Agatha Marple estaba lista para desentrañarlo. Con una sonrisa serena, se bajó del tren,
Sus ojos escaneaban el mundo por delante, siempre atento, siempre alerta, sabiendo que donde había sombras, siempre habría luz, y un misterio esperando ser resuelto.